Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Les decía al principio del programa, con esto del comentario final de Mariano y el inicial mío, que hay que adoptar a los animalitos, a las mascotas de la casa. Y les decía que había una incongruencia un poco en esto, porque nos hemos vuelto, y qué bueno, mucho más sensibles a los animales. Decimos que son parte de la casa. Hemos desarrollado unos más, otros menos, siempre, por favor, siempre, para que no se vayan a malinterpretar mi comentario, sin caer en el maltrato, pero todos, insisto, unos más y otros menos, quienes los llevan hasta en carriola, en fin, los sacan a pasear, hasta quienes, tratándolos bien, teniendo los cuidados necesarios, suficientes, atendiendo a sus necesidades, ¿no? Se les trata de una manera digna. Sin embargo, decimos, son parte de la casa, son uno más de la casa, y sin embargo se les compra. ¿No les suena? ¿No les suena ahí algo como que no? No compramos a los hijos, ¿no? Los tenemos. Y si no puedes tenerlos biológicamente hablando, los adoptas. Pero no compras a un hijo. Y con los animales resulta que compramos al animal, ¿no? Y lo hacemos formar parte de la casa. Y hay tantos animales, tantos animalitos que andan por ahí abandonados, que le haríamos muchísimo bien si los adoptáramos. Y hoy en día hay lugares en donde están los animalitos refugiados por quienes los abandonan. Hay lugares en donde los cuidan, les dan el trato apropiado, y de ahí puedes ir y puedes adoptar un animalito para llevártelo a casa y hacerlo miembro de tu familia. Porque sí, se acaban volviendo alguien que vive en tu casa, a quien le das todo tu cariño. Así es que dentro de ese proceso tendríamos que ser un poco más congruentes con esto que decimos acerca de los animales, y no nada más a partir de que llega a tu casa, sino desde antes, hacer mucho más conciencia al respecto. Si dices, bueno, pero pues ¿dónde? Yo te puedo dar el dato de en dónde puedes adoptar y hacerte cargo de un animalito que fue cuidado, tiene sus vacunas, tiene todo lo necesario, porque ahí llegaron en muy malas condiciones, y les dan el trato, los curan, les hacen todo lo que es necesario para que tú entonces te incorpores, lo lleves a tu casa en perfecto estado de salud y lo incorpores a tu familia. Así es que ponte en contacto conmigo y yo te digo en dónde. Fíjense que una pregunta que últimamente me han hecho mucho es la pregunta alrededor de los hijos que vienen amenazando qué va a pasar cuando cumplan 18 años. Y también los que ya tienen 18 y entonces empiezan, es que ya no me puedes decir nada, es que ya tengo 18, es que ya soy mayor de edad, es que. O cuando cumpla 18 ya voy a poder casi hacer lo que quiera. Hay una situación ahí que tenemos que tomar en consideración. Primero, a los 18 son mayores de edad en este país, pero por razones que no tienen que ver con el fin de la adolescencia. ¿Por qué creen que en otros países los permisos para el alcohol y demás es hasta los 21? En este país se necesita legalizar la mano de obra
a los 18, por eso está estipulada a los 18. La realidad es que hasta los 21 hay una cierta madurez cerebral que ya permite que no haya tanta afectación en el cerebro. Por eso se facilita que a los 21 ya puedan empezar el consumo del alcohol. Pero la realidad es que a los 18 el cerebro todavía no llega a un nivel de madurez que ya, digamos que sale del peligro para el consumo del alcohol. Sin embargo, bueno, aquí en México les dan la mayoría de edad a los 18 años. ¿Qué pasa? Mientras tu hijo sea hijo de familia, hija de familia, a los 18 años, lo que ya se puede de la puerta de tu casa para afuera. Es decir, ya puede sacar su credencial para votar. Ya le venden en las tiendas, ya hay permiso legal para que en las tiendas le vendan alcohol, cigarrillos, para que pueda entrar a antros de manera legal. Eso es lo que ya se puede hacer a partir de los 18. Pero en realidad, a partir de los 18, al interior de tu casa, sigues siendo alguien que vive como hijo de familia, que en el mejor de los casos, porque a veces en las familias desafortunadamente se viven situaciones precarias y por lo tanto el hijo ya tuvo que empezar a estudiar, a trabajar mientras estudia, o si no quiso estudiar, tuvo que empezar a trabajar, pero porque tiene que facilitar el ingreso económico a la casa. El tema es que mientras están en condiciones en casa de poder facilitar estudios y vive de lo que la casa le puede dar, hay un tipo de negociación tácito que en pocas casas se habla, que es: mientras tú vives en esta casa, nosotros te facilitamos todo lo que esta casa te puede dar, dándote el trato de un hijo de familia, pero a consecuencia de que tú sigues respetando las reglas que en esta casa están establecidas para ti. A veces, dada la rebeldía que ellos presentan, es necesario decir esto. Lo cierto es que la ley ya no se obliga a un chico mayor de 18 años a que tú sigas teniendo que tenerlo a fuerza en tu casa, valga la redundancia que me eché ahí en la frase. Pero ya no es obligatorio que tu hijo tenga que vivir contigo si no quiere. Pero el tema es, si quiere las facilidades que tú le das al interior de la casa, tiene que respetar tu casa como un lugar en el que las reglas establecidas para él, y explico para él, porque no necesariamente son las mismas reglas que el hermano de 13, ¿ok? Tiene otra edad y por lo tanto ya debe de haber más soltura para este hijo. En ese contexto y en esa condición, esto ya debe de haber ido cambiando, pero las debe de respetar. Entonces, nada de que a los 18 yo ya hago lo que se me pega la gana porque yo ya puedo y debo. Bueno, pues entonces ya no le laves la ropa, ya no le tengas comida y ya no pagues lo que le pagas para que él se desenvuelva, ¿ok? Porque esas obligaciones, si no las cumple, pues tampoco vive de tener las ventajas, ¿ok? Pero esto es lo que empieza a pasar a partir de los 18 si él echa en cara sus 18. Hablando de independencias, esta independencia como de libertad de la que hablábamos hace un momento con respecto a los chicos que cumplen 18 y creen que ya, ¿no? La vida sonríe, van a poder hacer lo que quieran y que los padres casi pierden el derecho a decirles cualquier cosa. Durante el crecimiento va a haber 3 tipos de diferentes independencias. A lo largo de la vida formativa que le toca a los padres sobre los hijos, va a haber 3 importantes etapas. Hasta antes de que empiece la adolescencia
la que cubre la mayor relevancia es la independencia motriz. Aunque vamos a estar las tres independencias, la motriz, la emocional y la económica, siempre van a estar entretejidas. Cada una de ellas va a tener su relevancia mayor en alguna etapa de la vida. Así es que de que nace un bebé a los 12 años aproximadamente, la motora es la mayor. En los primeros 5 o 6 años de la vida, bueno, es súper evidente, todo el tiempo están ganando independencia de forma muy importante. En el primer año, ¿qué les digo, verdad? De ser completamente indefenso, va empezando a levantar la cabeza, va empezando a sostenerse más o menos, va a gatear, va a empezar a caminar. Es muy obvio los cambios que se dan en un bebé. Después ya empieza a caminar, lo hace con mucha torpeza y luego ya va teniendo un dominio en su andar. Y de ahí va a empezar a poder andar de cojito en un solo pie, va a empezar a brincar, va a empezar a correr, y así con cada una de las partes de su cuerpo, hasta que de los 6-7 va a practicar el movimiento corporal hasta tener un dominio absoluto. Toda esa parte motriz está seriamente impactando todo lo que tiene que ver con el cuerpo, y por eso los niños se mueven por excelencia. Hay movimiento todo el tiempo. Y los padres tienen que estar muy atentos, sobre todo los primeros 5 o 6 años de la vida, porque el movimiento es mucho. Tienes que estar atento a tus hijos. Los primeros 3, 4, no lo puedes perder de vista. Tienes que estar ahí. Es muy cansado, pero eso es lo que toca. Son inquietísimos, unos menos que otros, pero es muy cansado. No se te puede olvidar tu hijo ni por un momento, porque tienes que estar viendo que no haga nada peligroso, que no baje las escaleras de sopetón, porque se puede ir para abajo, porque todo el tiempo hay movimiento. Ya cuando lo empieza a dominar, ya lo puedes perder de vista, ya sabe bajar las escaleras. Lo único que le tienes que estar diciendo es, con cuidado, no tan rápido, no corras, ¿no? Porque el movimiento lo puede llevar a tener accidentes. Pero los niños se mueven todo el tiempo, y eso es lo que los hace estar constantemente bajo supervisión adulta. Y pues los límites hacen que en la escuela tengan que estar sentados, que cuando están haciendo la tarea le digamos, a ver, tranquilo, aquí, pon atención, y van a ir ganando madurez en el movimiento motor grueso, y después van a pasar al más fino hasta el finísimo, ¿no? Controlar el lápiz, poder ir aprendiendo a escribir con movimientos mucho más sutiles. Como ya decíamos que la independencia motora es la que predomina los primeros 12 años de la vida, primero porque aparece la habilidad y luego porque se practica la habilidad. Sin duda alguna, hay torpeza, luego en un principio, luego se ejerce, se practica, y entonces está en gran movimiento. El tema es que pues tenemos que irla educando, ¿no? Porque si no, los niños estarían moviendo todo el día, y entonces imagínate que hay que ir enseñando qué movimientos y en qué momentos son los apropiados, porque si no, comerían dando vueltas por toda la casa y no aprenderían a regular los movimientos. Así como se habla de regulación emocional, tenemos que hablar de regulación motriz, porque ellos, por impulso de movimiento, pues entonces, si algo no les parece, pegan, si se quieren levantar, se levantan en medio de la clase, y andarían todos por todos lados en todo momento. Y entonces les tenemos que enseñar a saber cuándo te tienes que mantener sentado, en qué momento te tienes que levantar a hacer ciertas cosas, en qué momento tus movimientos van dirigidos a bañarte, en qué momento tus movimientos van dirigidos a hacer la tarea, en qué momento tus movimientos sí están dirigidos a jugar, pero aún ahí también los tienes que regular, porque
hay juego libre, en donde puedes jugar como tú quieras, pero hay juegos que tienen reglas que hay que seguir y respetar. Y en qué momentos hay movimientos que ya tienes que detener porque es hora de irte a dormir. En qué momentos es hora de sentarte a comer, en qué momentos hay. Y entonces, como verán, eso empieza a regularse y por lo tanto necesitan haber reglas. Ahí es donde descubrimos que las reglas son, porque no gustan, un mal necesario para tener cierto orden en el proceso de desarrollo. Regulamos el funcionamiento en la vida de las personas. Les enseñamos a autorregularse poco a poco, porque en un principio no lo saben hacer y entonces el adulto ayuda a autorregularse. Esa es la función educativa que nos toca llevar a cabo. Así es que sí, las reglas son un mal necesario. Así es que sí, las reglas son un mal necesario. Eso no quiere decir que las reglas tienen que ponerse como si fuéramos sargentos, que tienen que ejercerse como si fuéramos sargentos mal pagados. Las reglas se establecen amorosamente y se hacen cumplir amorosamente, pero para eso nuestra palabra tiene que tener prioridad. Si yo pongo la regla, la establezco y hago que se cumpla, porque yo considero que mi palabra y la forma de comunicarla tiene prioridad para mí, porque soy el vehículo a través del cual mis hijos conocen las reglas y soy quien le estoy dando a conocer cómo funciona el mundo. Entonces, cuando doy o establezco una regla y se la doy a conocer, no me espero a decírsela 2 veces, 3 veces, 7 veces. La digo la primera vez y si no veo señales de que mi hijo se dio por enterado, porque sí la oyó, sí la sabe, entonces me levanto y con cuidado y con afecto le digo: te pedí que hicieras esto y es momento de hacerlo. Y hago que lo haga. En una casa no tiene por qué haber gritos, sermones, jaloneos, golpes, porque yo, que soy el vehículo a través del cual mi hijo va conociendo las reglas, va sabiendo que para instituir esas reglas se necesita que yo, como su mamá, como su papá, como la abuelita, como la tía, como quien se está haciendo cargo de educar, sabe transmitir la regla, la firmeza con la que se establece, que no tiene que ver con gritos, tiene que ver simplemente con la certeza que yo tengo de que esa es la manera en la que aquí se hacen las cosas. Y puede ir acompañado de mi vida, de mi amor, de todo lo que yo sé en la manera en la que me relaciono con él o con ella, de que no hay otra alternativa. En este momento se tiene que hacer lo que te estoy pidiendo. Cuando esto se hace hábito, se vuelve una forma de vida en nuestra familia. Audiocentro.